Digamos que en toda la trayectoria que hemos analizado hasta ahorita, nosotros habíamos encontrado una suerte de momento estelar o un acto completo de justicia con las enmiendas de reconstrucción. Y nos parecía que en ese momento el tema no nada más de la esclavitud, sino de la no discriminación y la desigualdad racial en los Estados Unidos, pues se había superado. Tomó el periodo de más o menos 10 años constatar que esa victoria, aunque relevante, había sido efímera. No quisiera llamar pírrica porque sentó las bases de lo que vamos a discutir, pero sí su periodo de vigencia o de implementación efectiva fue bastante efímero, por lo que comentábamos de la elección de 1876 que se resuelve ese aparente empate entre los dos candidatos con el compromiso de 1877 en que se reconoce la victoria del candidato republicano y su compromiso es retirar a las tropas nacionales o federales de los estados del sur para literalmente aplicar una doctrina liberal en sentido negativo de dejar hacer y dejar pasar de la forma en cómo los estados del sur trataban de atender la cuestión racial. Y entonces ahí vimos que aproximadamente 17 años después, la enmienda Corwin cobró validez de facto, porque la enmienda Corwin es la inspiración del sistema que se generó a partir de este compromiso, que es lo que hemos denominado como Jim Crow, y que en particular nuestro constitucionalista e historiador constitucional favorito, Bruce Ackerman, es lo que él enmarca bajo el concepto de humillación institucionalizada, que consiste de manera concreta en esa especie de moralidad consentida dentro de una comunidad en que se considera que es conforme a los valores y principios que defiende esa comunidad política, que un grupo racial tenga un tratamiento diverso al de la mayoría. Y entonces ahí es cuando se empiezan a construir conceptualmente una serie de justificaciones para tratar de circunvenir el contenido de las enmiendas, en particular 13 y 14, porque la realidad es que la enmienda 13 era negada completamente a partir del régimen de esclavitud redivivo de los estados del sur en la Unión Americana, y en el caso de la enmienda 14, la cancelación de los derechos de igualdad y de debido proceso o acceso a tribunales por parte de los afroamericanos también era tan escandaloso que a los únicos que no escandalizaba era precisamente a los estados donde se implementaba. Entonces, fíjense ustedes, les digo rápido de qué trata cada una de las imágenes. El primero es este personaje ficticio, es una especie de Tom Sawyer, pero afroamericano de mediados del siglo XIX, que es el famoso Jim Crow, que es un payasito afroamericano que a veces es mago y a veces era como un bufón de la región, un vagabundo que en su actividad errante iba divirtiendo a los distintos condados o poblados de la región. Entonces, pues se consideró que era una alusión precisamente al sistema en el cual se mantenía marginados a los afroamericanos y eufemísticamente se le llamó Jim Crow. La imagen que tienen en la parte superior derecha son las reuniones para el pago a los afroamericanos por su trabajo en las plantaciones de algodón y que a veces se convertían esas reuniones para ir por el pago en asambleas comunitarias en las que trataban de pues enterarse de las cuestiones públicas en las cuales estaban ellos completamente marginados. Recuerden ustedes que la expectativa del ciudadano negro no era nada más defender sus derechos en tribunales, sino también poder contratar libremente y en realidad ejercer los derechos tutelados en la Constitución de manera igualitaria a como lo hacían los blancos. La verdad es que el sistema implementado a partir del compromiso del 1877 precluyó todos estos derechos. Este sistema estableció una especie de código, en muchas ocasiones escrito y en otros no, al cual se obligaban los negros a cumplir. Entonces, cuando era violentado ese código, que implicaba, entre otras cosas, precisamente el renunciamiento de las libertades civiles que les he comentado, pues era arrestado y maltratado o torturado durante su cautiverio. A eso responde, por ejemplo, el titular del periódico que vemos ahí, que eso más bien, esos titulares empiezan a hacerse muy frecuentes cuando la
la lucha por los derechos civiles, en que cuando empezaban a utilizar medios de protesta pacífica en la vía pública los seguidores del reverendo King, pues entonces en ese momento los reprimían y arrestaban con la finalidad de disuadirlos para que no volvieran a ocurrir esas protestas sobre el estado de la cuestión. Y la última imagen pues habla por sí sola, aunque a todos nosotros no nos tocó vivir el horror ni siquiera como espectadores de las actividades del clan, pues nunca imaginamos, yo creo, que en pleno siglo XXI íbamos a ver una suerte de resurgimiento del supremacismo blanco tal como está expresado en esta imagen tan aberrante. Entonces, pues todo esto son imágenes que ponen en la mesa el tema, y para ilustrar con más claridad que esto no era un problema exclusivo de los afroamericanos, estos eran los letreros a los que me refería, en que miren cómo equiparan a los afroamericanos y a los mexicanos en estados del sur. Y de ahí el dato más icónica del movimiento de los derechos civiles de la famosa Rosa Parks, en que en Detroit se rehusó a levantarse de ese asiento que estaba reservado para el uso de los blancos, porque ahí en principio por el color de su piel le correspondía hacer uso de los asientos posteriores. Pues su acto de resistencia civil pacífica es la que sirvió de inspiración y detonante de las protestas que dieron origen al movimiento de los derechos civiles y que fueron rubricadas por los discursos y el liderazgo del reverendo King y otros. Ahora, ¿cómo ubicamos todo esto en el gran rompecabezas que hemos analizado hasta ahorita? Entonces, ahí volvemos con Ackerman y volvemos a su clasificación de la República temprana, la República media y la moderna. Estamos en pleno auge de la República moderna y, como hemos analizado, vemos cómo el mecanismo de cambio constitucional y también los conceptos centrales del mismo se han modificado. Y entonces, así como nosotros teníamos en la temprana o primera república y en la República media una idea de que solamente el cambio constitucional podría producirse a través de enmiendas por el mecanismo del artículo 5, a partir del New Deal y la revolución de los derechos civiles, nos vamos a encontrar con que se incorporan dos nuevos bloques de construcción muy importantes para el cambio constitucional, que es, en el caso del New Deal, lo analizamos, son los famosos estatutos fundamentales o lo que se llama como landmark statutes, y los superprecedentes. Los superprecedentes no obedecen tanto al periodo del New Deal como a ese superprecedente fundacional que es Brown v. Board of Education, que vamos a analizar en un momento. Entonces, ahí vemos que la tradición de cambio constitucional en Estados Unidos empieza a mutar para robustecer el mecanismo originario de enmienda con estos dos elementos: la superlegislación, como puede ser el paquete de medidas o de leyes que veíamos la sesión anterior que produjo el New Deal, o por el contrario, con decisiones fundamentales de la Corte que marcan un hito que, equiparándolo a nuestra experiencia desde la perspectiva de la Corte Suprema, serían los famosos cambios de época, en que viene un cambio fundamental, ya sea en la organización de la Corte o en sus aproximaciones interpretativas, para establecer una especie de nuevo ciclo o nuevo tiempo para ese órgano y también pues para el propio régimen. Entonces, nosotros ahorita estamos en pleno fervor de la revolución de los derechos civiles, que resultó de una cuestión bastante coyuntural. La realidad es que el statu quo estaba establecido y bastante arraigado con el precedente de Plessy v. Ferguson del 1896, que había firmado la constitucionalidad de la doctrina de separados pero iguales, y después de esa fecha se habían afirmado 7 veces más la constitucionalidad de esa regla o de esa doctrina. Entonces, digamos que ya se había reiterado el criterio de la Corte Suprema, y sobre todo con base en precedentes, de que el sistema de segregación era constitucional. ¿Qué es lo que empieza a cambiar en la mente? Lo primero, me parece, es el cambio generacional y de mentalidad que empieza a ocurrir en los Estados Unidos a partir de la guerra. Así como ya habían superado, gracias a las medidas económicas del New Deal, la adversidad del quebrantamiento económico de la crisis del 29 y el efecto que tuvo durante toda la década de los 30, la manera en cómo se concibió la identidad de los Estados Unidos en los primeros años después de la guerra fue un revulsivo fundamental para comprender la revolución de los derechos civiles.